Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a nuestra plataforma SKIO y Learning de la Sociedad Quantum México. Yo soy la doctora Nayeli López y el día de hoy estaré concluyendo con la segunda parte de la interpretación fisiológica del panel Barhow. Para comenzar esta segunda parte, me gustaría retomar uno de los conceptos establecidos por el doctor Nelson, que es el trivector. El trivector es el patrón eléctrico de toda substancia que existe en el entorno. Por lo tanto, cualquier organismo es reactivo a dichas sustancias y esta respuesta da como resultado mecanismos de compensación. ¿Qué es lo que quiero que se entienda aquí? Bueno, para poder entenderlo mejor, voy a citar al doctor Joaquín González, quien dice que desde el momento en el que nacemos, en los diferentes planos de organización biológica, es decir, desde el ADN, las células, hasta los aparatos y sistemas, siempre nuestro cuerpo está activando mecanismos internos de advertencia. ¿Advertencia para qué? Para darnos mantenimiento, para regenerarnos, para reparar áreas, para eliminar células anormales, para establecer mecanismos de autocuración. Siempre el cuerpo está dispuesto a defendernos y a compensar desequilibrios, de tal manera que toda la información que se muestra adicional en nuestro panel Barhow, es decir, todas esas variables que vamos a conocer en este curso, son advertencias que el cuerpo está desencadenando para mediar la respuesta ante un factor de estrés. Vamos a ir analizando cada una de estas variables para saber qué es lo que hay que trabajar en cada caso, pero sobre todo conocer un poco más allá qué es lo que nos están indicando. La primera de las variables que encontramos es la disfunción regulatoria, entendiéndose como una alteración de la función orgánica o de una función orgánica, es decir, que hay un desarreglo en cierta área. Áreas que pueden ser por el manejo de energía, un sistema orgánico como tal alterado, un mal funcionamiento a nivel del cerebro, un mal funcionamiento a nivel del corazón o un bloqueo y mal funcionamiento a nivel del flujo de energía espinal. Si nos está refiriendo a un manejo de energía, se debe de entender que nos está indicando la forma en la cual el cuerpo utiliza, conduce y da dirección a toda esa información energética que circula en el mismo y se puede asociar con un mal funcionamiento del sistema nervioso autónomo, con una alteración en el equilibrio del pH, que también se asocia con alteraciones en la presión protónica, o con una alteración en los centros de energía conocidos como chakras, que también pueden estar referidos como una presión electrónica alterada. ¿Qué es lo que hago cuando el equipo me maneja una alteración del manejo de energía? Pues bien, uno de los primeros tratamientos que se recorren es la oscilación electrofisiológica para poder estabilizar ya sea el sistema nervioso simpático, parasimpático o el nervio vago, para trabajar aminoácidos y minerales desde perfil de riesgos y poder mejorar la respuesta del pH dependiendo de qué tipo de alteración tenga. Trabajar terapia de chakras para poder alinear los flujos de energía, así como la terapia escalar para poder reactivar todos esos centros y sus conexiones adicionales. Y bueno, básicamente es lo que se llega a manejar cuando hay una alteración de este tipo. Pero ¿qué pasa si la alteración es a nivel de un sistema orgánico? El sistema orgánico hace referencia a aparatos y sistemas. Tenemos, por ejemplo, uno de los principales sistemas que es el digestivo. El sistema digestivo está encargado de transformar los alimentos para componerlos para que sean componentes más sencillos para que el cuerpo los pueda absorber. También tenemos, por ejemplo, el sistema circulatorio encargado de transportar diferentes sustancias a todo el cuerpo a través de la sangre. El sistema respiratorio que se encarga básicamente del oxígeno, pero sobre todo de eliminar dióxido de carbono. El sistema de excreción, como es el riñón y la vejiga, que se encargan de eliminar productos de desecho y conservar equilibrios ácido-base y equilibrio hídrico. El sistema muscular, en donde tenemos también al sistema esquelético y que se encargan de darnos movimiento y de apoyar la estructura del cuerpo.
el sistema nervioso, que se encarga de vigilar los cambios en el medio interno y externo y sobre todo de reaccionar ante ellos. Tenemos también que este sistema nervioso controla millones de procesos orgánicos y procesos superiores que corresponden al pensamiento. El sistema cutáneo, constituido por la piel, es la barrera protectora más importante que tenemos del medio interno y el externo. El sistema reproductor, encargado de la reproducción, y por último, el sistema endocrino, encargado de la mayoría de la producción de las hormonas y sobre todo de estas hormonas que van a tener funciones en diferentes glándulas o diferentes áreas del cuerpo. ¿Por qué es importante este sistema orgánico? El equipo no te puede establecer qué órgano o qué sistema está fallando, mas sin embargo la integración de la información con la matriz principal, la integración de la información con otras pantallas, podrás determinar cuál es el área que está siendo afectada. Por ejemplo, después de analizar la matriz principal, si no hemos logrado identificar cuál es el área orgánica afectada, podemos recorrer la terapia universal biofeedback, la opción de terapia autofrec, desde donde al escanear los principales órganos, aquellos que nos salen en desbalance pueden ser las áreas de mayor riesgo. También podemos analizar dentro de reeducación muscular espinal feedback los resultados originales de Sarcodes, donde en 4 columnas nos podemos ubicar para ver cuáles son los órganos más reactivos. También podemos checar, una vez identificada el área en desbalance, desde sarcodes cortos, podemos reactivar estos tejidos y ayudar a mejorar su respuesta. Y bueno, básicamente esto es lo que hacemos cuando nos dice que hay una alteración en un sistema orgánico. Pero ¿qué es lo que pasa si nos habla, por ejemplo, del cerebro? El cerebro o el electroencefalograma es un registro de las ondas cerebrales, las cuales son emitidas por las células encefálicas, y estas células encefálicas generan millones de impulsos nerviosos para generar procesos de excitación o inhibición. Están constituidas por 4 tipos de ondas: alfa, beta, teta y delta. Cuando existe un problema en la actividad eléctrica del cerebro, esta advertencia se muestra en el barjo con las siglas EEG y puede indicar cambios anormales en la química corporal que están afectando al cerebro: enfermedad cerebral, confusión, traumatismo craneal, infecciones, tumores, problemas de sueño, pérdida de conocimiento. Todo esto es necesario que lo revisemos en la pantalla específica dentro de oscilación electrofisiológica para poder determinar cuáles son los patrones que está mostrando el equipo son necesarios compensar. Otra pantalla en la cual también nos apoyamos es dentro de PNL, crecimiento emocional, reducción de estrés, PNL individual, la cual nos permite corregir patrones ya establecidos de conducta, como pueden ser fobias, adicciones, depresiones, y con esto nos ayuda a mejorar la respuesta a nivel del cerebro. Si la situación está a nivel de corazón, es decir, nos está indicando electrocardiograma, esto nos está hablando de la actividad eléctrica y el ritmo cardíaco. Dicha estimulación y conducción eléctrica están compuestas por las fibras del músculo cardíaco, y estas fibras del músculo cardíaco son especializadas en la transmisión de impulsos eléctricos. La conducción de impulsos a través del corazón va a generar corrientes eléctricas que pueden detectarse en la superficie corporal. Cuando hay una alteración en el corazón, esto puede marcar un daño ya como tal en el corazón. Puede darse también situaciones en donde el corazón está palpitando muy rápido, puede estarse haciendo también manifestaciones como son dificultad para respirar, pero cuando el equipo nos está indicando SG y nosotros analizamos o escaneamos al corazón, hay que ver si hay otros factores involucrados, como pueden ser medicamentos que estén afectando al corazón, como puede ser algún tipo de desbalance de vitaminas, como puede ser alguna alteración por alcohol. Antes de establecer que hay una alteración específica del corazón, hay que determinar que no existan este tipo de factores alterando por la misma toxicidad el ciclo del corazón.
Para poder escanear de manera específica a este órgano, vamos a ocupar dentro de oscilación electrofisiológica el SG Fast Fourier para poder determinar qué es lo que le está pasando al ciclo cardíaco. Y de igual forma tenemos un apoyo en espina dorsal que es el sistema de circulación o el sistema circulatorio, desde donde podemos trabajar el músculo del corazón, el miocardio, que es una de las zonas que mayor estrés sufre. Ahora, si nos está indicando el equipo que el bloqueo está en la espina dorsal es la estructura que está compuesta por huesos, músculos, tendones y otros tejidos. Todo esto va desde el cráneo hasta el coxis y representa el pilar de una construcción, apoyo, la protección y la resistencia. Es símbolo de energía y esta energía es fundamental así como espiritual. Representa también flexibilidad y la resistencia frente a los diferentes sucesos de la vida. Es importante para nosotros trabajar la pantalla específica que es reeducación muscular espinal feedback sarcodes para poder escanear qué es lo que está alterando a la espina dorsal. Por otro lado, se puede retroalimentar con la pantalla craneosacral desde donde podemos reactivar el flujo del líquido cefalorraquídeo. Ahora bien, otras áreas o otras advertencias que también tenemos en el equipo son las etiquetas nombradas como exploración de riesgos. Exploración de riesgos está enfocado a reconocer un posible daño o situación de vulnerabilidad por un error metabólico, una disfunción en la transferencia de oxígeno o un proceso de degeneración. Iremos describiendo cada una de ellas. Un error metabólico nos está indicando metabolismo, nos quiere decir que es un conjunto de cambios físicos y químicos, y estos cambios se producen dentro del cuerpo humano. Estas alteraciones metabólicas o estos cambios tienen el objetivo de proporcionar energía, y esta energía nos va a ayudar a todos los procesos vitales, sobre todo para sintetizar nuevas sustancias o materiales que necesita nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque estas sustancias que va a sintetizar nos van a permitir crecer y funcionar de manera adecuada. Ahora bien, un error metabólico se produce como consecuencia de un mal funcionamiento del metabolismo. Cuando hay reacciones químicas anormales, el cuerpo empieza a interrumpir los procesos que está llevando a cabo y esto nos genera una alteración. Se puede decir que se desarrolla un error metabólico si algunos órganos como el hígado, el páncreas y demás se enferman y empiezan a funcionar de manera anormal. Otra situación que tenemos es la comunicación o la conexión del cuerpo a enzimas y hormonas. Estas sustancias, cuando se encuentran en escasez o en exceso, pueden conllevar a una falta de sustancias que son necesarias para el buen funcionamiento del organismo y también pueden generar que surjan toxinas en el organismo y esto nos altere también el metabolismo. Un ejemplo de alteración por enzimas y hormonas puede ser la diabetes, la obesidad, la retención de líquidos y otro tipo de patologías. En condiciones normales, el metabolismo funciona de manera adecuada, pero cuando éste se altera puede ser por varias cuestiones y esto llevar muchísimo tiempo. Es importante que si hay un error metabólico se pueda tratar de determinar qué lo está generando. Otro factor que tenemos también son los cambios en el bioterreno o también conocido como pH. Estas alteraciones pueden generar que el cuerpo altere sus procesos de construcción, sus procesos de funcionamiento adecuado y por lo tanto aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas, minerales y oligoelementos pueden perder su equilibrio y afectar las rutas metabólicas por esos cambios en el bioterreno.
¿Cómo podemos darnos cuenta? Porque pueden existir variaciones en aminoácidos, variaciones en la glucosa, alteraciones de ácidos grasos. Entonces, para nosotros es importante tratar de mantener equilibrado ese bioterreno porque es lo que nos va a permitir que el cuerpo se defienda. ¿Qué es lo que hay que recorrer o trabajar cuando la alteración es por un error metabólico? La pantalla clave es la pantalla de nutrición. Más sin embargo, si no se cuenta con mucho tiempo para poder recorrer la pantalla de nutrición, lo básico es trabajar en acción recomendada dentro del análisis de campo oscuro. La pantalla de sangre para ayudar a trabajar sobre todo las condiciones de septicemias o las condiciones de anemias, situaciones que se ven presentes cuando el cuerpo empieza a tener variaciones en su pH o cuando el cuerpo empieza a tener alteraciones como son por ejemplo enzimas y hormonas. Entonces, bueno, podemos trabajar con sangre, podemos trabajar análisis de campo oscuro en el panel pleomórfico para evitar que los cambios de pH den origen a agentes patógenos y podríamos trabajar de manera muy específica dentro de musicoterapia en terapias cronometradas, iniciar reparación metabólica. Ahora bien, si el riesgo que tenemos es la disfunción en la transferencia de oxígeno, esto nos está indicando que hay una alteración para que el oxígeno se distribuya de manera adecuada. Esto nos puede estar marcando también que debido a que el oxígeno es esencial para la respiración celular, la célula puede debilitarse. Este oxígeno también participa en la conversión de nutrientes a energía y al ser una sustancia imprescindible para la vida, puede generar que el cuerpo no absorba también nutrientes. Todas las células del cuerpo humano precisan de oxígeno para poder vivir. Su disminución puede causarnos hipoxia y la falta total de oxígeno puede generar anoxia, lo cual puede provocar muertes de organismos, muertes a nivel celular o muertes a nivel órganos. Por lo tanto, ese oxígeno, su distribución de manera adecuada es necesaria para que puedan funcionar de manera favorable todos los sistemas. ¿Qué es lo que se revisa cuando está alterado? Pues bueno, una de las pantallas que tenemos es la reeducación muscular para atletas, desde donde podemos estimular la oxigenación. La terapia cibernética feedback cronometrada, música y superaprendizaje, donde podemos estimular programa deportivo, STEAM oxigenación. Sarcodes cortos, desde donde podemos estimular pulmones. Serían como los tratamientos básicos, más aparte se puede retroalimentar con otras terapias en Bodyviewer o IRIT. Pero ¿qué pasa cuando el riesgo es una degeneración? Una degeneración es una manifestación que se presenta de manera localizada cuando el cuerpo se enfrenta a un agente estresor. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a delimitar todo aquel agente estresor que no pueda contrarrestar. Una degeneración puede ocasionar una alteración de los órganos, tejidos o de una célula viva y que esta célula pierda sobre todo su estructura y función. Siempre previo a una degeneración existieron cuadros de inflamación, es decir, que una reacción local en un tejido empezó a manifestarse con el propósito de poder frenar y destruir al agente nocivo. Cuando no se consigue, cuando esa inflamación no es exitosa, se empieza a hacer una inflamación crónica y esta evoluciona a un proceso de degeneración, llevando a la célula a morir, y todo esto puede empezar a agotar al organismo. Por lo tanto, un proceso de degeneración no es necesariamente un sinónimo de un proceso tumoral o una neoplasia, sino de una inflamación crónica que no ha sido bien tratada, que no ha sido compensada por el organismo y sobre todo que el cuerpo se ha acostumbrado a ello.
Entonces, todo proceso de degeneración debemos determinar dónde es que está viviéndolo el organismo para poder ayudarlo a compensar. El tratamiento básico que vamos a encontrar es el autofoco bioresonancia SAP, autoSAP tejido degenerativo. Dentro de homotoxicología, fase de degeneración tejido fibroso y escribir el órgano que está alterado. Tenemos también terapia cibernética feedback, cronometrada, música y superaprendizaje, iniciar tratamiento de degeneración. Y bueno, básicamente serían las áreas para poder reactivar la degeneración. Ahora bien, si esa degeneración ya está asociada a un cáncer, es decir, un cáncer que ha sido diagnosticado por un médico, podemos trabajarlo específicamente dentro de esta pantalla. La pantalla de musicoterapia, en la parte de terapias cronometradas, permite dar tratamiento específico para los padecimientos asociados a un cáncer. ¿Qué pasa cuando la situación está asociada a la reactividad? Es decir, que la persona tiene una alteración en la reactividad. La reactividad es la capacidad que tiene la persona para responder ante un estímulo de manera específica. En este caso, para responder ante las sustancias o ítems del programa. Si esa reactividad está alterada, nos puede dar tres variantes: la disfunción de reactividad, la hiperreactividad y la disfunción de hiporreactividad. Cuando nos sale una disfunción de reactividad, nos está indicando el equipo que hay una alteración oscilante de la respuesta de una persona, la cual se muestra entre excesiva y débil y que al no poderse establecer ninguna tendencia en particular, solamente se marca como disfunción de reactividad. Esta se corrige desde el menú EPR Avances en Estimular Reacción y Duplicar Remedio. Es importante corregirla debido a que el organismo necesita mejorar su respuesta para aceptar las frecuencias. Podemos tener en cuenta que al momento de llegar a la matriz principal y cotejar ítems, muy probablemente ítems agudos y crónicos no parecen tan relevantes con el motivo de la consulta actual, mas sin embargo, al estar alterada la respuesta, esto puede asociarse con que el equipo no nos marque las prioridades. No quiere decir que la persona no lo tenga, quiere decir que esa respuesta, al no ser adecuada, no está definiendo qué es lo necesario que trabajemos. Y debemos de trabajar haciendo como escaneos en las diferentes pantallas para poder establecer la causa de desequilibrio. Otra situación que se nos puede presentar es la disfunción de hiperreactividad, en donde la respuesta de la persona es una respuesta exagerada del organismo. Este está respondiendo muy rápido a las sustancias y al responder de manera rápida no necesariamente las está corrigiendo, sino que empieza a estresarse por las mismas. Cuando no se logra corregir esta respuesta de hiperreactividad, el equipo nos puede detonar con una reacción de alarma, que recordemos que una de las principales situaciones es como una saturación del organismo, es como ese estrés que tiene el organismo por estar sobreestimulado. Y otra situación que tenemos es la disfunción de hiporreactividad, en donde la respuesta está tan debilitada que el estímulo de las sustancias no es suficiente para generar cambios. Se presenta con muy poca frecuencia, mas sin embargo es importante revisar ítems crónicos porque el cuerpo está acostumbrado a tener respuestas muy débiles y el cuerpo deja de compensar lo que está pasando en el entorno. Después de la reactividad nos encontramos con otra situación que es el índice de vitalidad celular. El índice de vitalidad celular nos está representando todas las células de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tiene trillones de células. Todas están funcionando para controlar los sistemas, para mantenerlos, para darles reparación, para la autocuración, pero sobre todo para mantener una armonía bioquímica y eléctrica.
La vitalidad va a reflejar la adecuada actividad eléctrica, pero una adecuada actividad eléctrica nos va a permitir comunicación favorable, y esa comunicación favorable es entre tejidos, órganos y sistemas. La célula necesita sustancias básicas para poder llevar a cabo sus funciones o para poder llevar a cabo esta comunicación. Dichas sustancias son el agua, el oxígeno, los ácidos grasos, aminoácidos, minerales, etc. Cada célula es como un gran organismo, y ese organismo, al empezar a alterarse, puede alterar a otras células. Ahora bien, sus funciones, al estar en equilibrio, nos van a permitir responder a mensajes y mandar señales adecuadas. Se va a empezar a comunicar con otras células, y a final de cuentas la comunicación de célula con célula nos lleva a la comunicación de todo el cuerpo. Es muy importante que estén siempre equilibradas para poder darnos una compensación adecuada. Con el equipo vamos a poder ayudar a reactivar el potencial eléctrico de estas células, y al incrementar este potencial, la membrana celular va a poder promover mecanismos como es la ósmosis, y por lo tanto puede desintoxicarse, puede absorber nutrientes, puede hidratarse, puede oxigenarse, y todo esto nos va a permitir que las funciones celulares sean las adecuadas. Cuando la vitalidad celular está alterada, el tratamiento básico es la reanimación celular, desde el menú retestar en acceso pantalla abajo. Otro tratamiento es, dentro de terapia universal, la terapia autobarjo. También contamos con la pantalla de envejecimiento, la terapia antiedad RX, donde podremos nutrir a la célula con ácidos grasos, donde podremos ayudarle a desintoxicarse, a liberarse de toda la toxicidad que tiene. Es muy importante para poderla reactivar. Entonces, bueno, estos son tratamientos que podrán encontrar para ayudar a mejorar su célula. Pero bueno, tenemos otros factores también por analizar en el equipo, que son el patrón de frecuencia resonante, el cual nos va a reflejar la salud del sistema nervioso. Se encarga este sistema nervioso de regular las actividades de nuestro organismo, y todas estas actividades las regula a través de impulsos nerviosos. Detecta los cambios del medio interno y del medio externo, pero sobre todo nos va a ayudar a interpretar estos cambios y a responder ante estos cambios con movimientos, con contracciones musculares, con secreciones glandulares, para poder mediar una respuesta. Toda actividad mental, ya sea consciente o inconsciente, tiene una poderosa influencia sobre el sistema de autocuración y puede mejorar o interferir con su desempeño. Por ejemplo, si nuestro sistema nervioso está dentro del rango del patrón de frecuencia resonante, es decir, de 1001 a 14.999, se podría decir que todas esas sustancias cerebrales llamadas neuropéptidos están siendo segregadas de manera adecuada y nos están ayudando a fortalecernos a nosotros mismos, a mejorar la salud, y que pueden manifestarse en la persona como amor, afecto, solidaridad, compasión, entusiasmo, alegría, paz. Pero, ¿qué pasa cuando estas sustancias o cuando estos rangos están fuera, ya sea por debajo de 1000 o por arriba de 15.000? Nuestro sistema nervioso empieza a tener alteraciones, empieza a debilitarse para poderse autorregular, empieza a tener cierta interferencia con su capacidad de mantener la armonía, y entonces podemos vernos pesimistas, egoístas, celosos, con ira, odio, miedo, venganza, autocrítica, vergüenza, pena, culpa y desesperanza. Todo esto por una alteración bioquímica en el cerebro, pero también por esa mala respuesta para regularnos.
Tenemos otros rangos para poder establecer qué tipo de características son las que mostraríamos. Por ejemplo, cuando la persona tiene rangos por debajo de 1000, por lo regular muestra fatiga, bloqueos emocionales, riesgo de degenerarse porque no comparte, envejecimiento prematuro porque sus células se está desgastando. Cuando la persona está arriba de 15,000 hasta 30,000, puede ser persona que mueva mucha energía nerviosa, puede ser una persona con una alta espiritualidad si es que ha aprendido a canalizar su energía, puede ser una persona con una respuesta inflamatoria ya crónica o pueden ser personas con mucha sensibilidad eléctrica. Mas, sin embargo, esto no está siendo adecuado porque está estresando a ese sistema nervioso. Cuando la persona está de 30,000 a más o menos 100,000, se refiere a una alta actividad cerebral, cuadros posibles de epilepsia, esquizofrenia, por toda esa actividad cerebral desenfocada. Y cuando la persona pasa de los 100,000 y puede llegar a los millones, de 1 a 40 millones o más, hemos llegado a tener hasta 70,000 millones, esto tiene que ver con radiación, con polución, que es toda la contaminación electromagnética, con shocks emocionales, y vale la pena que tratemos de determinar qué es lo que está pasando en la mente. Porque algo que se debe entender es que el poder de la mente es enorme y aquellas personas que logran o que están trabajando para controlar su mente pueden empezar a generar cambios significativos, pueden empezar a generar equilibrio en su cuerpo, reducir causas de malestar, generar muchísimos cambios y sobre todo quitar como todos esos miedos de que el destino nos está mandando esto, la mala suerte, la enfermedad me tocaba porque lo vengo heredando. El controlar la mente nos puede llevar a vivir de manera diferente, a tener otra perspectiva, otro panorama de nuestra realidad. Lo básico para abrir la mente y para trabajar la parte nerviosa y emocional es dentro de PNL. PNL tiene diferentes tratamientos. Uno de los básicos que tenemos es factores mentales más cuadro emocional, donde podemos estabilizar la parte de las emociones con toda la parte de los neurotransmisores y darle armonización y sobre todo equilibrio al cerebro. Tenemos la parte de reactividad inconsciente para liberar todos esos eventos o shocks emocionales de nuestro pasado que generan como pequeños bloqueos en la etapa actual. Tenemos estimular conciencia, que es para liberar patrones de conducta aprendidos para sobrevivir. Tenemos también vidas pasadas para liberar esa información kármica que nos ha bloqueado hasta cierto punto. Y bueno, básicamente son las terapias en las que nos podríamos basar para ayudar a mejorar el patrón de frecuencia resonante. Es importante hacer consciente a la persona no de sus malestares, sino de lo que puede proyectar hacia la vida. Si lo estamos viendo pesimistas, no hay que reforzarle, oiga, usted es pesimista. Hay que tratar de trabajarles decretos o hacerlos conscientes de qué quieres, hacia dónde vas, qué buscas, para que la persona pueda salir de esa situación. Ahora bien, otro factor que también tenemos que valorar es el índice de velocidad de reactancia. El índice de velocidad de reactancia nos refleja la respuesta del organismo ante un estresor, el cual está interfiriendo de forma determinante con el desempeño de la autocuración, lentifica y deteriora los mecanismos de automantenimiento y reparación. El estrés se presenta cuando una persona está aislada de amigos, familia, comunidad, el mundo y de sí mismo. Esta sensación es una sensación de vacío y soledad y puede existir aún en las grandes ciudades, aún estando todos en una misma mesa, aún sintiéndonos rodeados de muchas personas. ¿Pero por qué? Porque nuestro cuerpo está trabajando de manera integral.
y al ser integrales nos va a afectar lo físico, lo emocional, lo espiritual, lo mental y toda esta parte es lo que nos constituye. Si no sabemos adaptarnos, si no sabemos responder de manera adecuada a estos factores, podemos empezar a sentirnos con esa sensación de vacío, de soledad. ¿Por qué? Porque no estamos siendo equilibrados en estas áreas. Entonces, para poder trabajar el índice de velocidad de reactancia, tenemos que definir dónde está nuestro paciente. Si el paciente está hipoactivo, estamos hablando de que el cuerpo está teniendo una demanda de trabajo mayor y que ese sistema de autocuración agota sus recursos, genera su deterioro y disminuye la capacidad de reparar. ¿Qué es lo que está haciendo? Estresarse ese cuerpo. Puede ser un organismo que le cueste trabajo adaptarse a los cambios del medio ambiente. ¿Por qué? Porque se la pasa viajando todo el tiempo. Puede ser un organismo que constantemente está en desequilibrios físicos por la mala alimentación, por el desgaste de la vida cotidiana, por las situaciones mentales. Puede ser un organismo que tenga desbalances a nivel mental por la forma de información que está recibiendo. A lo mejor se está exponiendo a muchas noticias, a lo mejor se está exponiendo a círculos sociales de personas que son como muy pesimistas y todo eso llenar su mente, llenar de información que no le corresponde y que no le permite seguir avanzando. Puede ser una persona que no tenga muchos amigos y eso le genere un estrés. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todas las personas necesitamos convivir con otras personas para mantenernos equilibrados y puede ser una persona que espiritualmente se sienta que no ha conseguido lo que desea. Toda esta mala adaptación, todo este mal reconocimiento de su potencial puede generarnos una hipoactividad. Ahora bien, tenemos para trabajar la hipoactividad, podemos trabajar dentro de musicoterapia el famoso síndrome de fatiga crónica, que aunque no necesariamente tenga que ver con una hipoactividad, es una de las manifestaciones que más se presenta. Por otro lado, tenemos el índice de velocidad de reactancia por el lado de la hiperactividad. Es cuando el estrés genera una sobrecarga de información a la persona. La persona se muestra agobiada, la mente se le satura como consecuencia de un número siempre creciente de responsabilidades y actividades. Aquí las personas empiezan a romper su equilibrio. ¿Por qué? Porque son personas que se están sobreexigiendo. Un ejemplo de esto es el síndrome del trabajador quemado. Jóvenes ejecutivos que tienen que estudiar maestrías, posgrados, doctorados, tienen un desgaste físico, mental, entran a trabajar, siempre están en un ambiente altamente competitivo, trabajan horas extra, consumen muchas sustancias tóxicas entre café, comidas a deshoras, se desvelan con frecuencia, abusan del alcohol, de las drogas, del cigarro, todo eso con tal de competir, con tal de mantenerse hasta en cierto estatus. Pero al final de cuentas, el cuerpo se enferma, el cuerpo puede morir de manera repentina, el cuerpo no tiene descanso, el cuerpo no libera toxinas. Todo esto por un exceso en la respuesta. A nivel físico, es muy fácil que el cuerpo se empiece a desgastar, pero por ejemplo a nivel del medio ambiente son personas que pueden empezar a hacer alergias, a nivel social son personas que pueden sufrir de depresiones muy fuertes porque con nadie tienen interacción o se comprometen. A nivel mental están tan saturados de información que esa información los agobia y a nivel espiritual no se reconocen a sí mismos. Entonces vale la pena realmente identificar dónde está esta persona para recuperar su armonía. El tratamiento básico es dentro de musicoterapia, terapia armónica, para reactivar al cuerpo y poder ayudarle. Otro tratamiento que tenemos es dentro de las terapias de uso en casa, reducción general de estrés y bienestar general. Y bien, vamos a analizar los últimos tres valores que tienen que ver
con la fase de ángulo. La fase de ángulo está reflejándonos la integridad de la membrana celular, la cual se encuentra constituida por lípidos y proteínas. La parte lipídica de la membrana es la estructura y constituye una barrera que impide el paso de sustancias hidrosolubles. Las proteínas de la membrana están suspendidas formando los canales por los cuales entran a las células. En forma selectiva, ciertas sustancias entran a la célula para cumplir funciones de transferencia de información. Ahora bien, la fase de ángulo se asocia con la vitalidad celular y tiene funciones muy específicas como son proteger, nutrir a la célula, permitir la entrada de agua, nutrientes, oligoelementos, ayudar a la presencia de es decir, a permitirle transportar transportar iones de sodio, potasio, permitir que esa célula tenga un potencial eléctrico adecuado, ayudar que esa célula sea receptora de ciertas sustancias como hormonas, antígenos, químicos, neurotransmisores. Esa membrana celular es indispensable para que el funcionamiento de la misma se lleve de manera adecuada. Y otra de las funciones también muy importantes es que permite la salida y expulsión de desechos. Si esa célula o si esa membrana no es permeable, esos desechos se quedan adentro y las células empiezan a tener funcionamientos inadecuados. El tratamiento básico es la reanimación celular. Otro factor por analizar es la fase de respuesta. La fase de respuesta refleja la habilidad de todos los órganos, aparatos y sistemas para trabajar de forma constante y equilibrada dentro de los límites fisiológicos. Está asociado con el sistema orgánico, pues ese sistema orgánico nos representa a los diferentes órganos y esto nos permite llevar funciones múltiples de mantenimiento y control del equilibrio y se ve afectado cuando se extirpan órganos. Por lo tanto, si un órgano ya fue extirpado, podemos apoyarnos de tratamientos como es terapia autofrec para ayudar a reactivar los órganos en su campo vibracional o terapia de chakras para ayudar a reactivar esos centros de energía aunque el órgano ya no esté presente. Por último, tenemos la impedancia. La impedancia refleja la habilidad que tiene el organismo para dejar fluir la energía o actividad eléctrica a través de todos los sistemas. Esta se puede ver afectada por implantes, por prótesis, por tatuajes, por amalgamas, por todo aquel metal que pudiera generar un desvío en el flujo de energía. Se asocia a la presión electrónica porque también nos habla de cómo el cuerpo conduce esa energía. Se va a trabajar, el tratamiento específico es meridianos de acupuntura y es importante reactivarla porque si no se conduce energía, el cuerpo no puede compensarse a sí mismo. Ahora bien, todas estas variables nos están reforzando cuáles son los aspectos que están desequilibrados, si es el voltaje, si es el amperaje, si es la resistencia, hidratación, oxidación. Y el reforzarlo es también sugerirnos qué es lo que debe hacer el paciente, qué es lo que debe trabajar este cliente, qué aspectos debe mejorar. Podríamos decir que no hay que olvidar que ese cuerpo, que ese organismo puede curarse a sí mismo. Y esa es a la conclusión que queremos llegar. El cuerpo puede curarse a sí mismo, puede hacerlo porque posee mecanismos de autocuración y automantenimiento. Su cuerpo siempre va a luchar por estar en armonía, siempre va a tratar de recuperarse ante cualquier problema. Pero nosotros necesitamos trabajar el aspecto mental. Recordemos que todas esas emociones que no han sido tratadas, que no han sido expresadas, llevan a nuestro cuerpo a un choque.
llevan a nuestro cuerpo a degenerarse, llevan a nuestro cuerpo a bloquearse. Por eso es importante para nosotros, desde el momento que hacemos un escaneo de la persona, determinar cuáles son sus variables que están siendo afectadas, porque de entrada ya puedo hablar de ciertos tratamientos para establecerle y llegar a determinar las causas que llevaron a esta persona a manifestarse de esta manera. Más adelante trabajaremos en otros cursos para que ustedes aprendan a interpretar ya sobre casos reales este tipo de información. Me despido de ustedes, no sin antes pedirles una gran oportunidad para que sigan creciendo con nosotros y para que sigan recibiendo este tipo de capacitaciones. Que estén muy bien. Hasta luego.